Bueno, buenas tardes para todos. Hoy vamos a empezar con esta nueva modalidad de clases, ¿verdad? Vamos a dar una clase breve de 40 minutos aproximadamente. Sería más o menos un resumen de la clase grabada que está en el canal de YouTube de la cátedra. No sería la misma, ¿verdad? Normalmente veníamos haciendo así. Ahora ya vamos a hacer una cosa más breve. Después cada grupo va a entrar con su respectivo instructor para desarrollar la segunda parte, ¿verdad? Para desarrollar la práctica. El grupo que me toca a mí, que es el grupo 2, se queda nomás en la llamada. Si no salgan ustedes, van a salir los demás. Se van con la profe Ana, que va a poner el link en el Classroom de su grupo, y el doctor Miguel también, que va a poner el link de su grupo en el Classroom. Voy a pedirle que me avisen cuando llegue los 40 minutos, ¿sí? Esta mañana lo logré y pude terminar en 40 minutos. Esperemos que ahora se cumpla de vuelta, ¿sí? La lista voy a llamar al final para que no robarles más tiempo ahora. Bueno, bánquenme un flat porque hoy mi PC está funcionando como si fuese Windows 98 por ahí. Bueno, creo que ya está. Se ve, ¿verdad? Se ve el puntero, se ve la clase. Sí, Sí, profe. profe. Ya está. Bueno, el siguiente módulo que toca tratar en este año es el módulo de circulatorio, fisiología de la circulación, casi como todos los demás y como van a ir estudiando de a poco. Es un módulo que está integrado, esperen que ahora son las y 35, que es un módulo que está integrado con los demás siguientes, ¿verdad? Un módulo que trabaja en conjunto, que básicamente lo que busca este módulo es proveer a los tejidos periféricos oxígeno, proveer nutrientes, proveer metabolitos, juntar los productos de desecho que van a generar los tejidos periféricos también, ¿verdad? Y sacarlos del organismo, ¿verdad? Hacer tipo un intercambio. Eh, Vamos a dividir para estudiar esta circulación, la vamos a dividir en dos. La vamos a dividir en una circulación mayor o circulación sistémica o circulación periférica. Cualquiera de esos tres nombres o de esa denominación que le quieran dar está bien. Que básicamente, ¿dónde va a iniciar? Va a iniciar a nivel del ventrículo izquierdo. Se va a dar cuando se produzca la eyección, cuando se produzca la sístole, ¿verdad? La sangre se va a distribuir a lo largo del organismo, va a ir por las arterias en un primer instante, ¿verdad? Luego va a ir por arterias más pequeñas, luego va a pasar por arteriolas. Posterior a eso va a llegar hasta los capilares, ¿verdad? Los capilares va a generar ese proceso de intercambio a nivel de los tejidos. Vamos a ver la estructura de cada componente que estoy citando ahora mismo. Ahora estoy hablando en rasgos generales nomás. Va a ser recogido por las vénulas. La conjunción de las vénulas va a formar venas, ¿verdad? Eh, Luego van a aparecer venas más grandes hasta que finalmente va a llegar este producto, esta sangre, ¿verdad? Va a llegar a la aurícula derecha. Acá podemos decir que finaliza la circulación mayor o sistémica, ¿sí? En este punto inicia qué tipo de circulación, la circulación menor o circulación pulmonar, ¿verdad? Que va a tener básicamente los mismos componentes, va a tener arterias, va a estar compuesta por venas, va a estar compuesta por capilares, los mismos componentes vamos a encontrar en esta parte de la circulación, ¿sí? Pero solamente que las arterias que encontremos en este punto van a trabajar a una presión mucho menor. Ustedes vieron eso en cardio, ¿verdad? El corazón derecho trabaja a presiones mucho menores. Y acá, esto se daría a nivel de los capilares alveolares, ¿verdad? Donde vamos a generar qué cosa, donde se va a producir qué cosa, la hematosis. Es decir, que la sangre finalmente se va a exponer en esta superficie alveolar. ¿Para qué? Para que se produzca la difusión de CO2 y de oxígeno. Eh, Tenemos, para cumplir un poco lo que dice acá, que va a irrigar a todos los tejidos corporales, va a proporcionar nutrientes, metabolitos, oxígeno, hormonas, se va a encargar de
retirar los productos metabólicos, ¿verdad? Y también, así como la circulación menor, y como dije recién, está compuesta por las mismas, o sea, está confeccionada por los mismos componentes funcionales: arterias, capilares, venas, vénulas, etc. La circulación menor, dijimos que se iniciaba ¿dónde? La aurícula derecha, ¿verdad? Hasta que llega a la aurícula izquierda, ¿verdad? Se encarga de la hematosis, ¿verdad? Se encarga de oxigenar la sangre, de exponerla al intercambio gaseoso. Tenemos que tener en cuenta que esta... Esperen, ¿por qué? Ahí está la lámpara de mi pieza, está jodiendo, ¿verdad? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los componentes de la circulación, los componentes funcionales de la circulación, van a tener la capacidad de, en cierto momento determinado, contener un volumen de sangre, ¿sí? ¿Cuál es el volumen de sangre normal que manejamos nosotros? ¿Cuál es el gasto cardíaco normal? Es de 5 litros por minuto, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar dónde está contenido ese 5 litros en ese momento determinado, vamos a tener que el 84% está dentro de la circulación mayor. Otra vez, de ese 84%, la mayor parte de ese volumen, que es el 64%, está contenido dentro de las venas, versus el 20% restante que está contenido dentro de las arterias. ¿Por qué les parece que hay esta diferenciación? Y acá hay una infinidad de cosas que tenemos que citar, ¿verdad? Primeramente, su estructura. Las venas son vasos más distensibles, son vasos que tienen una pared más elástica, vasos que tienen una pared menos desarrollada que lo que serían las arterias. Las arterias son vasos que posibilitan el paso de una presión elevada, vasos que no, cierto, son distensibles, pero no tanto como serían las venas, ¿verdad? Y otras características que vamos a ir citando mientras vamos hablando, porque el fin de esta clase es explicar ese tipo de cosas en realidad. Otra vez, de este 20% de las arterias vamos a tener que un 13% corresponde a arterias pequeñas y un 7% a arteriolas y capilares, ¿sí? Luego tenemos el 16% que se corresponde con la circulación menor o circulación pulmonar, en donde vamos a tener que 9% se encuentra dentro de la circulación pulmonar y 7% en el corazón, es decir, a nivel de las coronarias. Y ahora, para empezar a hablar de cada uno de los componentes funcionales, iniciaríamos con las arterias, que como dijimos hace rato, son vasos que tienen una pared bastante fuerte, vasos que van a tener una elevada resistencia, ¿verdad? Vasos que tienen la capacidad de transportar sangre hasta los tejidos periféricos con una presión bastante elevada. Tenemos después las arteriolas. Dice ahí, operan como conducto de control. ¿Y a qué se refiere como que operan como conducto de control? Primera cosa que mencionar. Nuestros tejidos van a tener un cierto mecanismo de regulación. Es decir que, por ejemplo, cuando una persona está realizando ejercicio, ¿qué va a pasar con las demandas metabólicas a nivel del músculo esquelético? Van a aumentar, ¿verdad? Aumenta en el músculo esquelético, pero no así, no aumenta a nivel gástrico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a mi corazón, ¿de qué le serviría aumentar tanto mi gasto cardíaco de forma proporcional en todo el organismo si yo lo que quiero es que este aumento vaya dirigido hacia dónde? Vaya dirigido hacia mis músculos, ¿verdad? Vaya dirigido hacia el músculo esquelético. Primer punto, de hecho, de por sí, si es que el corazón llegase a producir un aumento proporcional, no lo va a lograr, no tiene la capacidad, o sea, el gasto cardíaco se puede elevar hasta 7, 8 veces, creo, su valor normal, pero no va a poder igual satisfacer la demanda metabólica que genera en ese momento el músculo si es que está preocupándose, digamos, por los otros tejidos. Entonces, por eso se dice que los tejidos tienen su propio control local, es decir, que mi organismo va a tener la capacidad de regular ese mecanismo a nivel local. En este caso, ¿a qué nivel sería? A nivel muscular. ¿Cómo lo hace? A través de muchos mecanismos, ¿verdad? Tiene una contribución tanto del sistema nervioso, tiene una contribución hormonal, tiene una contribución acá gracias a las arteriolas, ¿verdad? Eso justamente quería llegar, que operan como conducto de control. Van a funcionar como una canilla, es decir, que las arteriolas van a tener la capacidad de generar vasoconstricción o vasodilatación dependiendo de las necesidades o de la demanda del tejido en cuestión. ¿Gracias a qué? Gracias a sus paredes de músculo liso, ¿sí? Gracias a que tiene músculo liso en sus paredes que le permite generar este control.
Las arteriolas son los vasos más pequeños del sistema arterial, ¿entienden? Son como las ramas terminales del sistema arterial. Entonces, ante demandas excesivas, ¿qué va a hacer? O ante carencias, se va a modificar, ya les dije, con vasoconstricción o vasodilatación para proveer o cortarle el chorro de sangre a los capilares. Luego tenemos los capilares, ¿verdad? Que los capilares van a caracterizarse por tener membranas súper finas, ¿verdad? Membranas súper delgadas, llenas de poros, que me va a servir sobre todo para el intercambio de sustancias. En los capilares la presión que se maneja es sumamente disminuida, ¿sí? Sumamente disminuida. ¿Por qué? Y porque yo necesito una buena exposición, ¿sí? Yo necesito una buena exposición para que se produzca un buen intercambio. A mí no me sirve que una sangre cargada con oxígeno venga y pase a toda bala y al final no se hizo este recambio de forma efectiva. Entonces yo necesito que la velocidad en este punto sea baja. ¿Cómo lo logro? Vamos a ver en breve. Y tienen esta función, intercambiar líquidos, nutrientes, hormonas, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos las venas. Bueno, si vamos por orden, en realidad encontraríamos primero a las vénulas, ¿verdad? En la que van a recoger esta sangre de los capilares y van a ir formando gradualmente venas más grandes. Acá no hay mucha ciencia, ¿verdad? Acá no hay mucho secreto. Estas vénulas van a confluir para formar venas más grandes, que las venas van a tener paredes sumamente delgadas, ¿sí? Paredes delgadas, pero muy distensibles, ¿sí? Esta distensibilidad le da la capacidad a las venas de poder almacenar volumen. ¿Para qué cuernos yo quiero almacenar volumen? ¿De qué a mí me sirve almacenar volumen? ¿Para qué yo quiero tener un volumen extra? Sirve en realidad para muchos procesos. ¿Cuál es uno de ellos? Uno de ellos es que cuando, por ejemplo, cae mi presión arterial, ¿qué cae? Cae mi volumen, ¿verdad? Sí, uno de los mecanismos por los cuales cae la presión arterial es porque está cayendo mi volumen. Entonces, mi organismo utiliza este volumen excedente, digamos, ¿verdad? Este volumen extra que está guardado, entre comillas, en las venas para hacer una reposición, ¿entienden? Entonces, es como que sirve como más que nada para generar mecanismos homeostáticos, ¿sí? Para generar un equilibrio, mantener el equilibrio interno. Van a actuar como conductos de transporte de la sangre desde los tejidos al corazón y son vasos de capacitancia. Actúan como reservorios de sangre, ¿sí? Bueno, acá dice que las arterias operan como un filtro hidráulico. Gracias a su distensibilidad y gracias a su alta resistencia. ¿Y a qué se refiere con filtro hidráulico? A que este sistema arterial va a convertir el flujo intermitente generado por cada sístole en un flujo constante a nivel de los capilares. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que me dice acá? Bueno, estábamos hablando de los capilares que necesitan recibir flujo sanguíneo con una velocidad no tan pronunciada, etcétera, etcétera. Y si ustedes se ponen a pensar de dónde viene ese flujo sanguíneo, ¿de dónde sale? Sale del ventrículo izquierdo. ¿Cuándo sale? Cuando se genera una sístole. Si ustedes piensan en este momento que ese flujo se recibe solamente cuando hay sístoles, están equivocados. ¿Por qué? Porque imagínense que yo a mis tejidos periféricos o a mi cerebro, por ejemplo, le diga, ahora te doy sangre, ahora no te doy. Ahora te doy sangre, ahora no te doy. Te doy, no te doy. Te doy, no te... Entonces se convierte en una, no sé, o sea, no es de lo más armónico posible para el organismo pasar por este proceso. Pero gracias a justamente la distensibilidad de los vasos, la resistencia de los vasos, la compliancia de los vasos que vamos a ver en breve, el organismo logra mantener un flujo constante y homogéneo. Es decir, se está produciendo diástole probablemente en mi corazón ahora mismo. Nos está eyectando volumen en este momento determinado, pero sin embargo, a mis capilares yo no les dejo sin volumen en ningún momento, ¿sí? Yo no les dejo sin el aporte metabólico que necesitan. Ahora, hay tejidos que obviamente necesitan más o menos proporción de volumen, ¿verdad? De volumen sanguíneo, de flujo sanguíneo. Eso ya varía de acuerdo a la función que desempeñe el tejido. Por ejemplo, si nosotros hablamos del riñón y decimos y miramos el flujo que recibe el riñón, vamos a decir, no, pero a este le sobra, tiene de sobra para oxigenarse, ¿verdad? Pero no, el flujo de sangre que recibe el riñón es muy elevado, es alto, porque el riñón aparte tiene que realizar una función de filtración. Entonces, este flujo está
regulado de acuerdo al órgano en cuestión. ¿Y cómo lo regula? A nivel local. De eso no se olviden. Se regula a nivel local. Exclusivamente, no exclusivamente, ¿sí? No quiere decir que el sistema nervioso central no va a colaborar para esta regulación, pero sí tiene esa capacidad de regularse a nivel local. Profe, una ¿Sí? pregunta. Viste que vos dijiste que en el cuerpo, o sea, los capilares convierten de un flujo intermitente a un flujo constante, ¿verdad? Sí, o sea, hasta ahí llega un flujo ya constante, no es que los capilares convierten ese flujo en constante. Claro, y esto no podría ser por la capacidad, o sea, por la respiración. Viste que la respiración es lo que lleva la sangre, o sea, lo que estira la sangre venosa. Sí, o O sea, sea, no, hay un no podría mecanismo ahí ser también por de eso, a eso es lo que inspiración. quiero. Sí, sí. Colabora, claro que colabora, ¿verdad? Con la O sea, inspiración se favorecen ciertos mecanismos también. a medida que el corazón en sístole bombea la sangre, ¿verdad? Tipo, Sí. ya se va drenando otra vez. Como que, espera que no te estoy entendiendo. ¿Cómo que el corazón en sí te le bombea la sangre y se drena? Eso es lo que no entiendo. O sea, cuando la sangre arterial circula por los, o sea, llega a los capilares, tipo la Sí, sangre venosa ya está retornando otra vez. sí, sí, sí. Ese es un proceso continuo. Ese es un proceso súper continuo y que ocurre en milisegundos nada más. O sea, ahora, como le estoy explicando, parece que, qué estrés sería diástole, cuántos segundos lo que... No, pero estamos hablando de milisegundos nada más. ¿Entendés? Ya, Pero lo comprendo. que yo quiero que ustedes entiendan es que o sea, que en un momento determinado el corazón se contrae y que ¡pah! Llega la sangre hasta la punta de todos los tejidos periféricos, ¿verdad? Llega así, no sé, hasta la Sí, punta de todos los dedos. Y que después retorna y se queda sin nada, ¿entienden? Pero no pasa por eso. O sea, esa parte es lo que quiero que asocien. sí, entiendo, profe. Gracias. Dale, dale, está. Bueno, en este gráfico lo que vamos a ver es las presiones a las que se manejan este flujo, ¿verdad? La presión a la que se maneja este flujo de sangre en cada porción, ¿sí? Vamos a tener siempre presión sistólica y diastólica. Sistólica que indica contracción del ventrículo izquierdo, diastólica relajación. Entonces vamos a tener, por ejemplo, que cada subida representa una sístole, cada bajada representa una diástole. Y primer concepto a introducir ahora mismo. Hay algo que se llama presión de pulso, ¿sí? ¿Cómo hallo la presión de pulso? La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, ¿sí? La resta de esas presiones me termina dando finalmente la presión de pulso. ¿Y cómo se traduce la presión de pulso? Y su nombre lo dice, ¿verdad? El pulso periférico que ustedes puedan llegar a tactar, a percibir, a palpar, perdón, no es tactar, a percibir, a palpar en sus arterias, ¿verdad? Que estén próximas a una superficie ósea, va a hacer la transmisión de esta presión de pulso, ¿sí? Ahora, eso me desvió un chiquitito, ahora vamos a volver acá. Ven cómo acá va ocurriendo sístole, diástole, ¿verdad? Sístole, diástole, pero cada vez menos, ¿sí? Cada vez va disminuyendo esta presión diferencial hasta que acá tenemos las grandes arterias, las pequeñas arterias, va disminuyendo poco a poco, ¿verdad? Las presiones en general van disminuyendo, mismo por la arquitectura del vaso en cuestión. Es decir, que teníamos acá que la aorta era un megavaso que tiene una super resistencia, capaz de conducir presiones elevadamente altas, pero que a medida que se va haciendo más distal, digamos, ¿verdad? Va disminuyendo esa presión de pulso, ¿verdad? Por la arquitectura justamente, hasta que cuando llega a los capilares, esta presión es sumamente baja. Ven que está así próxima a cero ya prácticamente, ¿sí? Es sumamente baja. ¿Y por qué no hay una línea horizontal de uno de los capilares? Y porque los capilares tienen su extremo arterial y tienen su extremo venoso, ¿sí? Obviamente en el extremo arterial se manejan presiones mayores que lo que se manejaría en el extremo venoso. En las venas dijimos que la presión era bajísima, ¿verdad? Son vasos que manejan una presión muy baja. Y acá vuelve a aumentar esto, ¿sí? Acá vuelve a aumentar y acá se vuelve a observar la sístole, la diástole, la sístole, la diástole. Gracias a que vemos, o sea, que estamos en el ventrículo derecho, ¿verdad? En el ventrículo derecho se observan estos fenómenos, pero con presiones mucho menores de lo que ocurre con el corazón izquierdo. Eso tienen que saber y manejar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos explica este gráfico o qué podemos rescatar de este gráfico? Podemos rescatar
lo que venimos diciendo, ¿verdad? Que finalmente la presión a nivel de los capilares se traduce a una línea continua, ¿sí? Que es lo que necesitamos, que es lo que requerimos, ¿sí? En cambio acá sí vemos el proceso normal. O sea, de hecho, esto es normal también, está mal como me expresé, pero vemos esa parte de sístole y diástole, sístole y diástole y demás. Bueno, hay principios de la función circulatoria, principios que ayudan a explicar un poquito los requerimientos, las demandas y demás. Uno de ellos dice, la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación con la necesidad del tejido. Esto es lo que venimos diciendo ya de hace rato, ¿verdad? Que el tejido tiene su propia máquina de control, ¿sí? El gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos locales. Apoya un poco esto que dijimos arriba, ¿verdad? Dijimos que este gasto cardíaco no va a determinarse directamente por un solo tejido, no porque un solo tejido me demande mucho flujo sanguíneo, el gasto cardíaco va a ser igual para todos, ¿verdad? Sino que la suma de los requerimientos de cada tejido finalmente me va a llevar a establecer el valor de mi gasto cardíaco. La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Acá hace nomás referencia a que la presión arterial no se va a ver demasiado afectada en estas situaciones. Por ejemplo, cuando yo tenga una demanda muy excesiva en cierto órgano, no quiere decir que mi presión se va a disparar para arriba. ¿Por qué? Porque la presión arterial tiene varios mecanismos de control. Mecanismos ¿cómo se dice? Mecanismos inmediatos, mecanismos a medio plazo, mecanismos a largo plazo. Tiene receptores, tiene quimioreceptores, tiene receptores a nivel de la aurícula, tiene receptores a nivel del riñón. Infinita cantidad de receptores que regulan la presión arterial. O sea que tiene también, aparte, la propia presión arterial, sus propios reguladores. Entonces, no confundir, ¿sí? No decir que la presión arterial se va a disparar por una modificación en el flujo sanguíneo, porque eso no pasa. Ya en condiciones crónicas, en condiciones extremas, sí, ¿verdad? Obviamente, si yo tengo una pérdida importante de volumen, inevitablemente va a tocar capaz unos cuantos milímetros de mercurio en mi presión arterial, pero de igual forma esto se regula, ¿verdad? Se regula y vuelve a su valor habitual. Bueno, ¿y qué es lo que es la distensibilidad? Dijimos hasta ahora que los vasos más distensibles del cuerpo, ¿cuáles eran? Las venas. ¿Por qué? Por su estructura, por su arquitectura. Básicamente el concepto que se le da acá es que es la capacidad de un vaso de acomodarse a ese gasto pulsátil del corazón y de superar esas pulsaciones del corazón. Es fundamental esta característica porque permite que al aumentar la presión disminuya la resistencia y que aumente el flujo. O sea que mi corazón recibe una gran cantidad de sangre, mi corazón manda una gran cantidad de sangre, mis vasos reciben esta cantidad de sangre, se acomodan a esa cantidad de sangre. Por eso es que ¿cuánto es la presión al salir del ventrículo izquierdo? 120. Pero a nivel periférico no llega a 120 milímetros de mercurio al capilar. Y eso es gracias a este proceso también, ¿verdad? Hay otros procesos como la viscosidad, el hematocrito, la resistencia, el tipo de flujo que van a ver el jueves. Pero ahora mismo, gracias a este proceso, ¿verdad? Gracias a la distensibilidad, hace que el volumen de sangre, la presión tan fuerte a la que salió este volumen, se acomode y se vaya transmitiendo hasta los tejidos periféricos, ¿sí? Con una presión ya menor, ya inferior. ¿Qué tenemos con vasos muy distensibles? Tenemos flujo de sangre continuo y homogéneo. ¿Qué dice acá? Que las paredes de la arteria son mucho más fuertes y por lo tanto menos distensibles. No quiere decir que no sean distensibles, son menos distensibles, pero no quiere decir que no sean distensibles. Y en la práctica les voy a poner, hay una pregunta que les va a hacer razonar un poco esta parte, que no voy a decir ahora. ¿Qué vasos tienen mayor distensibilidad? Y dijimos, y no me voy a cansar de decir, las venas. Son capaces de almacenar hasta medio litro, hasta 1 litro de sangre extra, ¿sí? Por eso se lo denomina reservorio de repente, ¿sí? Tienen una función de reservorio. ¿Cuántas veces más distensibles que las arterias son las venas? Hasta 8 veces más distensibles, ¿sí?
Imagínense multiplicar un valor por 8, le sale un número muy, muy grande, ¿sí? Bueno, y luego tenemos el segundo concepto que tenemos que saber, que es el concepto de compliancia o capacitancia, como lo quieran llamar, que va a ser la cantidad total de sangre que se va a poder almacenar en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión. Hay dos fórmulas para hallar compliancia. Una de ellas es la que está acá, que dice distensibilidad por volumen. Está la otra que creo que dice variación de volumen sobre variación de presión. ¿Está bien cualquiera de las dos? Están bien cualquiera de las dos. Yo les pido que sepan de memoria. Y la verdad que yo más bien que saber las fórmulas de memoria, a mí me interesa que ustedes entiendan por qué tienen estos valores las fórmulas. Que entiendan qué va a pasar con la compliancia si aumenta la distensibilidad, qué va a pasar con la compliancia si es que aumenta el volumen. Y básicamente entonces eso, muchachos, que es la cantidad de sangre que puede recibir, que puede almacenar en cierta porción el vaso en cuestión, ¿sí? Es muy fácil de explicar con sus palabras también eso. Bueno, tienen acá, okay. Por un lado tenemos un esquema acá en donde hacia la izquierda muestra un circuito venoso, ¿verdad? Vasos venosos con una pared muy delgada, ¿verdad? Que sin embargo son vasos de capacitancia. Versus lado derecho, en donde vemos el circuito arterial, que son llamados vasos de resistencia por sus estructuras. Miren, estos esfínteres precapilares que se ven acá son lo que van a hacer que las arteriolas tengan esa función de canilla, esa función de punto de control, ¿sí? De eso no se olviden. Obviamente, hay otros factores, dijimos. Van a ver después que la resistencia que presenta la pared de los vasos tiene mucho que ver también con la velocidad, con la presión de flujo y todo lo demás. Pero ahora nos interesa a nosotros la distensibilidad y la compliancia, ¿sí? Dijimos, ya hablamos de esto, ¿verdad? Ya hablamos de la presión de pulso, dijimos que era la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. ¿Qué valores, o sea, qué afecta estos valores de presión de pulso? Son afectados por el volumen sistólico, ¿verdad? Obviamente, si yo tengo un volumen sistólico mayor, se espera que esta diferencia aumente. ¿Por qué? Porque dijimos que es PA sistólica menos PA diastólica. Entonces, si aumento la resta claramente, o sea, el número va a ser en magnitud más grande. Y eso nada más dice acá. ¿Cuánto es el valor normal en condiciones fisiológicas? Y si nosotros razonamos un poco, tenemos que nuestra presión sistólica normal es de 120 milímetros de mercurio, nuestra presión diastólica normal es de 80 milímetros de mercurio, la resta de estos dos me tira un valor de 40 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Y por qué digo en condiciones fisiológicas? O sea, esto es en una persona que está en reposo. Obviamente después esto puede generar una variación, ¿sí? Ya en diferentes tipos de patologías y demás, ¿sí? Y también obviamente depende de la compliancia, de la capacidad que tenga este árbol arterial de recibir sangre. Ahí abajo está de vuelta la fórmula, ¿verdad? Una fórmula les puse igual ahí, ¿verdad? No me interesa mucho que se memoricen, sino que me interesa más bien que sepan cómo afecta el volumen gasto cardíaco, volumen sistólico, y cómo afecta la compliancia de este árbol arterial. Pulsaciones de la presión arterial. Entonces, la distensibilidad del sistema arterial hace que el flujo sea continuo y no solo en diástole. Creo que quedó ya más que claro ese concepto, ¿verdad? La resistencia entonces va a reducir las pulsaciones de presión hasta casi desaparecer en la microcirculación. Nos va a llevar eso aquí a un flujo continuo y no pulsátil. Y acá vuelvo a hablar de cómo se saca, ¿verdad? Que es ¿cómo se dice? La resta, la diferencia entre sistólica y diastólica. Quiero llegar a pulso. Bueno, acá les ponen nomás una cascada de reacciones, ¿verdad? Lo que pasaría si es que hay un aumento del volumen sistólico. ¿Me llevaría a qué cosa? A un aumento de la cantidad de sangre en el árbol arterial con cada latido. Eso me daría mayor presión sistólica, menor presión diastólica. Entonces, como producto final que tengo, un aumento en la presión de pulso. Y el pulso es la traducción del latido arterial. Básicamente eso, ¿verdad? El pulso es la traducción del latido arterial. ¿Cómo se mide el pulso? Vamos a buscar primeramente una arteria superficial, ¿verdad? Infinidad de lugares en nuestro organismo donde medir el pulso. Los más frecuentes son la radial,
la carótida, tenemos la temporal, tenemos la pedia, tenemos la poplítea, tenemos infinidad femoral, ¿verdad? Infinidad de lugares. Los que más se usan son la radial y la carótida, el pulso carotidio. ¿Cómo se mide? Siempre que vayan a medir el pulso, dedo índice, dedo medio, ¿sí? Nunca pulgar. ¿Por qué? Porque se dice que el pulgar tiene su propio pulso. Entonces, estaríamos cometiendo un sesgo, un factor de confusión estaríamos introduciendo acá y no vamos a tener un resultado real. ¿Y cómo llega? ¿Cómo les parece que llega a este? O sea, si bien la sangre sale del corazón, ¿verdad? Sale del corazón, del ventrículo izquierdo, ¿cómo les parece que llega hasta mi periferia? O sea, ¿cómo se transmite este pulso hasta mi periferia? Lo hace a través de un frente de onda, ¿sí? O también llamado onda de pulso. ¿Cómo se da esta onda de pulso? Creo que hay una imagen. Acá está. Se da a través de onda de pulso. Acá se recibe la sangre de la aorta, ¿verdad? Supongan que se recibe un gran volumen de sangre. ¿Qué pasa con ese gran volumen? Se acomoda, ¿verdad? Se acomoda por la capacidad de mi pared de tener, ¿cómo se dice? De la compliancia, de la distensibilidad. Se acomoda y se va transmitiendo por fases, ¿verdad? A la vez, ese golpe que se generó por la pared arterial genera como un movimiento resonante, por decir de alguna forma, ¿verdad? Es como que se genera un frente de ondas y eso se va transmitiendo rápidamente, obvio, ¿verdad? No es tan lento como parece que estoy explicando, pero se va transmitiendo a lo largo de toda la pared del vaso y de los vasos, hasta que finalmente llega hasta los pulsos periféricos, ¿verdad? Hasta las arterias periféricas, en donde uno siente ese pulso periférico en cuestión. Ahora, esta velocidad del pulso claramente claramente puede estar modificada, o está luego de hecho modificada, de acuerdo al sitio de acción, ¿verdad? Si bien es cierto, es mínima la diferencia, ¿verdad? Nosotros, o sea, son procesos que ocurren en milisegundos nada más, pero hay que mencionar. En la aorta, por ejemplo, se da de 3 a 5 metros sobre segundo. En las ramas arteriales grandes la velocidad es un poco mayor, ¿verdad? De 7 a 10 metros sobre segundo. Y en las pequeñas arterias es mucho más rápido, ¿verdad? De 15 a 35 metros sobre segundo. ¿Esto por qué está determinado? Y ya les dije, vamos a encontrar millones de factores que determinen esto. Vamos a encontrar de repente resistencia, vamos a encontrar compliancia en ciertos vasos, distensibilidad más que en unos que en otros, la viscosidad, la temperatura, el millón cosas, muchachos, que eventualmente tienen que manejar. Pero por hoy me basta con que sepan esos dos conceptos grandes que tocamos. Y ahora, este concepto que no se tienen que equivocar. ¿Por qué? Porque uno tiende a preguntar, ¿qué es presión arterial media? ¿Verdad? Y ustedes responden la diferencia de la presión sistólica con la diastólica. ¿Y qué es el concepto que yo acabo de decir? A ver si alguien me dice. Presión de pulso. Presión de pulso. Y no es lo mismo la presión arterial media que la presión de pulso. No sé si ya pasé 40 minutos, pero no importa, ya termino igual. Entonces, la presión arterial media básicamente es el promedio de presiones arteriales que se midió en un determinado tiempo. O sea que si yo mido en una hora, ¿verdad? Mido la presión milisegundo a milisegundo, yo saco un promedio de esas presiones, esa va a ser mi presión arterial media. No la diferencia como vimos hace rato, ¿sí? Entonces, acá dice que no es igual a la media de las presiones sistólica y diastólica, claramente. En condiciones fisiológicas, ¿cómo viene determinado esta presión arterial media? ¿Quién colabora más que quién? Viene determinado en un 60% por la presión arterial diastólica y en un 40% por la presión arterial sistólica. ¿Y por qué les parece que ocurre esto? Porque si nosotros miramos nuestro ciclo cardíaco, vemos nuestra sístole y nuestra diástole, ¿quién colabora más o quién tarda más, mejor dicho? ¿Quién tarda más en generarse o qué proceso tarda más en generarse? La diástole. El corazón tiene un periodo de relajación importante, ¿sí? Se bombea la sangre, luego el corazón ocurre todos los procesos que ustedes ya saben
el corazón después, el ventrículo izquierdo se carga, se va produciendo la relajación y demás, y ese proceso tarda un poco más que la diástole. Entonces, por eso, esta presión arterial media tiene mayor contribución de la diástole en condiciones de reposo y fisiológicas. No así, si yo me pongo a hacer ejercicio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi diástole cuando hago ejercicio? Se acorta la diástole. Entonces ahí, digamos que se puede invertir un poco el rol de estas presiones y el aporte vendría mayoritariamente determinado por una presión arterial sistólica, ¿sí? Pero en condiciones fisiológicas, el aporte es gracias a esto. Hay una fórmula que ayuda a calcular igual, ¿verdad? Que ayuda a calcular esta presión arterial media. Sin embargo, creo que no está en el Guyton en esta primera parte de la fórmula, así que no, en esta primera parte, ¿verdad? Así que cuando toque después ver, vean, pero ahora no hace falta. Bueno, y eso es la intro que les damos a esta clase. Tienen ustedes la clase grabada. ¿Quedó alguna duda? Pueden preguntar Profe, ahora, después. Sí. este PowerPoint se podría subir después al Classroom, por favor. Sí, vamos a subir tranqui. Bueno, vamos a hacer. Profe, los Sí. PPTs no se pueden subir antes de la clase. Así nosotros seguimos con el PPT. Sí, se puede, claro que se puede. Este nomás es un PPT nuevo, por eso. Dale, gracias. Gracias, profe. Profe, Esperen que, porque en serio, no sé qué le pasa a mí. Sí, decime. ¿puedes repetir, por favor, qué era compliancia? Bueno, compliancia básicamente va a ser la capacidad de almacenamiento que tiene tu vaso, ¿sí? Es la capacidad de cuánto volumen puede recibir tu vaso, básicamente, ¿sí? O sea, la compliancia de las venas, por ejemplo, es de 5, o sea, de 500 ml a 1 litro. Que fue lo que Eso, estaba eso es lo que estaba en el PPT, o sea, lo que más o menos así, sería más o menos así, pero eso sería, por ejemplo, en un vaso, en una vena muy grande. No vaya a caer en eso muchachos. No vayan a caer en el error porque es vena, es más capacitante, es más distensible. Más distensible, sí, claro, las venas siempre van a ser más distensibles. Pero ojo Ya. con la compliancia, ¿sí? O sea, la compliancia varía dependiendo del vaso y en el Sí, lugar en el que esté. obviamente si comparás una vena pequeña con, qué sé yo, no sé, La vena una vena cefálica. pequeña, una vena pequeña con una arteria aorta, obviamente la aorta va a tener mucha mayor capacidad de recepción de volumen. Ya, comprendo. Gracias, profe. Dale. Lista, dije que iba a llamar, ¿verdad? Bueno, pero están 76, muchachos. Para mí que trabajamos nomás ya con nuestro grupo, dejen ahí escrito su nombre, apellido y los que tienen que cambiarse de sala se cambian. Los que se quedan conmigo se quedan, prenden su cámara y seguimos. Hola, profe. Muchas gracias. Profe, te pasó una pregunta con respecto al corazón. Sí, Fabi, decime nomás.
Profe, en una parte del libro yo leí que decía que la presión en las arterias disminuía mientras estaba en diástole del corazón y en otra parte decía que estaba aumentada. La presión en las arterias disminuye cuando el corazón está en diástole, me dijiste, ¿verdad? Sí, porque una parte decía que la presión en las arterias se mantenía aumentada durante toda la diástole y después decía que ya se va disminuyendo también. Tipo, en otra parte decía eso y no entendí. Y en realidad depende, ¿verdad? Depende porque en la arteria aorta, por ejemplo, la presión nunca va a llegar a cero ni en diástole, ¿entendés? Depende de la arteria en cuestión, ¿verdad? Generalmente si disminuye o sea, si miras de forma global disminuye. Está bien decir que en diástole disminuye la presión arterial. O sea, sí, la presión arterial. Pero ojo con esa fue una pregunta de examen también. Ojo con esa pregunta, ¿sí? Depende, te van a especificar luego. Si es de forma global, disminuye, sin problema. Poné la mano en el fuego. Pero si te dicen la aorta, tenés mucho cuidado. Disminuye también, de hecho, ¿verdad? Disminuye también en la aorta, solamente que no llega a cero. ¿En qué página te decía que aumentaba? Justo eso estoy buscando. Y Ya te digo. ojo también con las coronarias, sí, ojo con las coronarias. ¿Saben en qué ciclo se perfunden o sea, las coronarias perfunden el miocardio, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y viste que tu corazón al inyectar sangre, llega a todas las arterias y perfunde todos los tejidos. Pero Sí. la excepción, ¿cuál es? Las coronarias. Las coronarias van a recibir sangre en diástole. O sea, el Ah, corazón, digamos que el corazón se va a nutrir en diástole. ya, sí. Acá encontré, profe. Decime un poco la página. Em, Página 115. Excitación rítmica del corazón, ¿verdad? Sí. A ver, no me acuerdo nomás en qué razón. Decime después de qué lugar. Esperen, voy a cortar la grabación porque esta grabación tiene que ser de la clase nomás y voy a volver a reiniciar.